Y bien, siendo las 4 en punto de la tarde, y como lo hemos prometido desde hace unos días, estamos aquí desde los estudios de Publivisión en el distrito de Chorrillos, en Lima. Y bueno, tengo el honor y el grato gusto de saludarlos a todos, las personas que nos ven. Sabemos que hoy es un día domingo, es un día bastante importante del año y obviamente estamos en tiempos de pandemia. Hoy nos acompaña, por lo prometido, una persona muy reconocida, un amigo mío, un eminente profesional de la salud. Él es el doctor Elmer Lezama, es doctor en inmunología, maestro en bioquímica, docente universitario, investigador, representante ante la OMS para Perú de Leishmania, ni más ni menos. Y bueno, seguramente tengo muchas cosas más que decir de ti, querido Elmer. Sin más, quiero presentar, por favor, un aplauso para el doctor Elmer Lezama, quien nos acompaña. Gracias. Y bueno, bienvenido Elmer, bienvenido a estos estudios, bienvenidos aquí. Gracias por acompañarme. Buenas tardes, Jean-Pierre. Muchas gracias por tu invitación. Es muy grato volver a encontrarnos y conversar un poco de ciencia como lo hemos hecho tantas veces. Honrado por estar en tu programa y agradeciéndote a ti en primera instancia y a todo tu público seguidor, ¿no? Estamos dispuestos a conversar entonces hoy día en la tarde. Muchas gracias y qué importante es la presencia de Elmer. Dentro de todas las especialidades que él tiene, yo creo que el conjunto de cosas que él ha aprendido en su vida, no solo como investigador, sino también en su paso, tú has estudiado medicina dentro de tu carrera. Yo quiero empezar que la gente un poco te conozca tu trayectoria, Elmer. Creo que es importante que la gente sepa cuál es la profesión, el profesional que tenemos aquí al frente. Por favor, no sé si nos puedes comentar un poquito. Empezaste siendo... Hice medicina veterinaria primero en la Universidad Nacional de Cajamarca, un año, después ingresé a Cayetano Heredia, hice mis primeros estudios en las ramas médicas. ¿Estudiaste medicina? Comencé a estudiar medicina y después comencé a hacer ya al mismo tiempo biología porque me metí al segundo año de estudios a investigar. Primero trabajé con una distribución de arañas. Después hicimos algo de unos ectoparásitos en el tiempo que hubo sarna acá en Lima. Esto fue por los 38 más o menos. Estudiaste medicina y al rato, a la vez comencé a hacer biología. ¿En mismo Cayetano? Sí, en Cayetano. Nos permitían eso, ¿no? Además, los primeros años tenían estudios generales y estaban juntos. Cuando comencé a hacer investigación en el Instituto de Medicina Tropical, Alexander von Humboldt, después de la fase de arañas y de ectoparásitos, comencé a hacer trabajos para caracterización de unas proteínas en Leishmania. Ahí fue mi incursión en este parásito, este bichito tan querido para nosotros, los leishmaníacos nos llamamos nosotros. La UTA. La UTA. Y comencé trabajando desde el año 79, fines del 79, 80. Luego tuvimos un proyecto grande para hacer estudios preliminares para una vacuna frente a Leishmania peruana y trabajamos años pensando que la vacuna nos iba a salir en unos 5 o 10 años. Tenemos 25 a 30 años y sabemos que está lejos todavía la vacuna para Leishmania, ¿no? En este campo de la leishmaniasis y tus estudios, ¿cuán importante es para ti haber querido luego entrar en investigar más y llegar a ser investigador, no solo en leishmania, sino hacer estudios de inmunología? Es vital, ¿no? Y es secuencial y va paso a paso. Yo comencé estudiando medicina o ciencias médicas en Cayetano, hice biología. Hice investigación en tropicales y como un tema de mi tesis en biología, tomamos la caracterización de unas proteínas de superficie que eran importantes en la infectividad del parásito. Y resulta que cuando queríamos caracterizar esas proteínas, recurríamos a los biólogos y nos decían que las proteínas son muy chiquitas porque los biólogos trabajaban con organismos que son mucho más grandes. Nos recomendaban ir a los químicos y cuando íbamos con los químicos nos decían que las proteínas son moléculas enormes, que ellos trabajan con moléculas chiquitas.
Pero hiciste química. Así que en ese momento, ya siendo biólogo, porque estaba terminando biología, mi tutor, porque en Cayetano tenemos tutores desde que uno ingresa a la universidad, me dijo, tienes que estudiar química para que conozcas los dos polos de la molécula que nos interesaba, y Estudiaste me química. metió a hacer química, así que terminé también haciendo química y hice las dos carreras. Y después de esas 2, 3, 4 carreras que has estudiado, Toqué, al menos, que toqué por momentos, ¿no? y hiciste bioquímica, de luego. Comencé a hacer mi maestría. Cuando comencé a estudiar química, comencé a hacer mi maestría terminando biología, mi maestría en microbiología, como consecuencia de los estudios de biología. Terminando mi maestría en microbiología, ya estaba terminando química también, la carrera de química, y comencé a hacer mi maestría en bioquímica. Y en ese momento, con el proyecto que habíamos ganado de AID, comenzamos a hacer investigación en inmunología de Leishmania, y conociendo moléculas, yo me metieron a ese campo y ahí comienza mi aventura con la inmunología. Has hecho un Entonces doctorado en hice inmunología. mi doctorado se llama en Ciencias con mención en Bioquímica e Inmunología. En inmunología. Dime, Elmer, este espacio te ha abierto oportunidad de representar entonces a Perú a nivel mundial. Sí, porque, bueno, he viajado un montón, ¿no? Por los estudios ahí, a Europa, a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica. Y fuimos un grupo, somos 3 peruanos que fuimos recolectados por OMS, que trabajábamos en aspectos inmunológicos para hacer unos cursos especiales en Suiza. Yo fui uno de ellos, y a estas personas, que en el mundo somos alrededor de unas 40, 50 personas seguramente de diversos países, OMS nos selecciona a algunos para conformar unos grupos de trabajo representando a los países o a las regiones, y de tiempo en tiempo nos reúnen para definir la problemática de la región, y que le permita a OMS, con la asesoría nuestra, tomar decisiones para el manejo de problemas inmunológicos, vacunas, epidemiología, control de infecciosas en determinadas zonas, ¿no? Yo voy por la parte de Sudamérica con algunos representantes de países sudamericanos. Entonces estamos hablando con la persona correcta para poder entrar en este campo de la inmunología relacionada a estas enfermedades, ¿no?, tropicales, y sobre todo al tema de boga de hoy en día, que es la enfermedad de la COVID, ¿no? Bueno, si así lo crees, ¿no? Hay personas, se puede conocer el problema desde muchos aspectos, ¿no? Lo puedes conocer desde el aspecto clínico, el aspecto de patología, pero lógicamente el problema inmunológico asociado a COVID es importantísimo, ¿no? Entonces, Según la poca experiencia que tenemos, obviamente hay un año recién con este virus, y obviamente hay tantos años tuyos trabajando con diferentes enfermedades y tantos años para descubrir vacunas, para entender el modo de acción de las vacunas en las personas, para entender la enfermedad. Mi pregunta sería, en todo caso, ¿qué importancia tiene esta enfermedad de la COVID o el virus en sí desde el punto de vista inmunológico cuando interactúa con el ser humano? Una perspectiva inicial tuya de cara a COVID. ¿Cómo lo ves esta enfermedad? bueno, mira, inmunológicamente es una enfermedad de la que conocemos muy poco todavía. La respuesta inmune está aprendiéndose a conocer. Es más, si nos damos cuenta, el enfoque que se está teniendo ahora es a anticuerpos, y esa es solo un tipo de respuesta inmune, pero casi no se ha tocado la parte de células T, que es la otra mitad de la respuesta inmune. Y ya hemos conocido desde hace casi un año la importancia de la respuesta inflamatoria en los pacientes, y eso es producto de citoquinas. Entonces hay una tormenta de citoquinas enorme, pero las citoquinas son producto de la respuesta T. Sin embargo, conocemos poco de la respuesta T. Para ir entrando poco a poco, y de repente no solamente aquí nos van a escuchar profesionales de la salud, médicos sobre todo, exalumnos tuyos que llevaban el curso de inmunología con gran pasión, y seguramente desde ahí tienen tantas preguntas que hacer. Eh, ¿Cómo es el COVID desde el punto de vista inmunológico? O sea, ¿cómo trabaja el virus a nivel sistémico cuando entra al cuerpo?
Bueno, el virus entra en la célula que tiene los receptores para el virus. Y la mayoría de nuestras células con el receptor se llama ACE2, ¿no? Es la enzima conversora de angiotensina, ese es Dos. el 2, así es. Esa es una proteína que tenemos en la superficie de células y mayormente está en nuestras células del tracto respiratorio. Por eso es que el foco principal es el pulmón. Y cuando entra, comienza a infectar la célula y la respuesta del organismo es una respuesta inflamatoria enorme, ¿no? Esa respuesta inflamatoria es la que nos lleva a la neumonía, pues, por COVID, depleta después el sistema inmunológico y por eso es que somos blanco de ataques de otras bacterias, otros parásitos y se complica la patología de la enfermedad. Hay personas que están exentas de desarrollar enfermedad justamente por tener un sistema inmunológico distinto o ciertas características. ¿Cómo has visto tú estos casos? Claro, es que el sistema inmune de una persona a otra es diferente. Tenemos una gama enorme. Entonces, no hay paciente que sea igual a otro. No tienes dos pacientes iguales. Entonces, en una familia puede atacar a uno y a otro distinto, a uno con patología y con enfermedad, o morir, y el otro no hacer ningún síntoma. Sí, un ejemplo típico soy yo. Yo sufrí de COVID en enero, o sea, recientemente. Hace poco, en enero. Llegué hasta ser hospitalizado. Y en mi casa se infectaron también mi familia, pero ninguno hizo la gravedad que hice yo. Mi hijo, por ejemplo, totalmente asintomático, ¿no? Entonces, pero sí tuvo el COVID, gama, no sí, desarrolló el síntoma. Así es, no hubo sintomatología a pesar de estar con COVID. Entonces, la diferencia es enorme, la diversidad de la respuesta inmune frente a esta enfermedad es enorme. Y eso también nos lleva a no conocerla, ¿no? Es interesante entender y no comprender 100% por qué existen a veces personas que hacen enfermedad y personas no. Pero dentro de este campo existen a veces personas que han tenido ciertas enfermedades, ¿no?, preexistentes, y en el momento de que llega el virus a su cuerpo, no desarrollan el virus. No sé si has visto casos parecidos. Mencionamos algo un poquito antes de esta entrevista. Lamentablemente se está conociendo la enfermedad recién, entonces no hay estudios por tiempo para poder determinar cómo es el comportamiento del sistema inmune frente a Pero sí hay un poco de interpretación. Pero sí puedo interpretar el caso de familiares cercanos míos, por ejemplo, de una persona que tuvo un cuadro de tuberculosis en un pulmón, muy tomado el pulmón, y el otro no estaba tomado por micobacteria. Recibió su tratamiento, aparentemente funcionó, pero menos de un año después tiene COVID. Y es sorprendente cuando la tomografía después del COVID nos muestra que el virus ha dañado el pulmón que no estaba tomado por micobacteria. Hay que acordarse un poquito que micobacteria, sobre todo para los alumnos de medicina que conocen esto ya, que micobacteria... La bacteria de la tuberculosis. La bacteria de tuberculosis moviliza preferentemente la respuesta T más que la B, o sea, no son tan importantes los anticuerpos, salvo para diagnóstico. Y resulta que COVID tampoco tomó este pulmón del que estuvo tomado con micobacteria, lo que quiere decir que probablemente la respuesta T que tuvo en el pulmón esta paciente protegió a ese pulmón. Eso hace mucho más importante el conocimiento de la respuesta T en el caso de corona. Un poco para que se pueda entender las personas que nos están escuchando, existen dos tipos de respuesta inmunológica del ser humano y cada cuerpo secreta dos tipos de anticuerpos, ¿correcto? Dos líneas linfoides son. O sea, las líneas de las células que nos defienden frente a los patógenos, frente a los elementos extraños. Tenemos por un lado los mielocitos, que son el ejército que sale a combatir directamente. Y por otro lado los linfocitos, que son las células especializadas en la fábrica de las armas para combatir, ¿no? De estos linfocitos tenemos dos líneas, la línea B y la línea T. La línea B es la productora de anticuerpos y es la que más conocemos
porque los anticuerpos son los que se pueden medir con facilidad en sangre, son moléculas circulantes. En cambio, la línea T produce citoquinas y las citoquinas tienen una actividad biológica muy alta. Eso significa que un poquito de la molécula genera una respuesta enorme y por eso es que vemos la respuesta, pero no podemos estudiar a la molécula porque no es fácil aislarla. Sin embargo, esta respuesta es predecesora de la respuesta B, o sea, de los anticuerpos, y controla la respuesta de los linfocitos B. Entonces, conocemos poco de esta respuesta T, ¿no? De estas citoquinas. Se conocen algunas, ¿no? Es más, acabo de ver de que hay incluso unos tratamientos que se están haciendo para COVID que incluyen interleuquina 12, que es un potenciador de toda la respuesta inmune. Pero mira, recién se está comenzando a darle el valor a la respuesta T, que de repente es la respuesta protectora más importante que la de anticuerpos. Tomando el ejemplo que nos has dado de una persona, familia tuya, que tenía una enfermedad previa, dijiste tuberculosis. Esta persona le atacó específicamente uno de los pulmones. Uno de los pulmones. ¿No? Y este pulmón desarrolla un sistema inmunológico y unos anticuerpos con memoria. Citoquinas. Unas citoquinas. Son linfocitos, está protegido con linfocitos T preferentemente y estos producen citoquinas, más que anticuerpos, ¿no? Entonces este pulmón tiene una carga de citoquinas mayor que el otro pulmón, que no había sido como tomado que ya por está armado de Así soldaditos. en efecto, ese es lo y que no sucede. necesariamente para COVID, porque nadie sabía que iba a llegar el COVID. Pero cuando le llega el COVID a esta persona, hace neumonía solo del otro pulmón. Claro. El otro pulmón ya estaba sano, pero no le afectó. No le afectó, así es. No le afectó. Así es. Es importante entender para todas las personas cuando les tienen el COVID y les tomamos y les pedimos un hemograma, siempre nosotros uno de los factores más valorados es el valor y la cantidad de linfocitos. Así es. Dentro de todos los leucocitos, los linfocitos. ¿Qué importancia tiene entonces cuando nosotros encontramos en un paciente una cantidad reducida de linfocitos? Bueno, la respuesta está limitada, ¿no? Porque los linfocitos, lamentablemente no podemos discriminar microscópicamente un linfocito B de un linfocito T. Entonces, cuando uno mide la cantidad de linfocitos, no sabemos cuáles son. Pero si está bajo en general... Lógicamente, es de pensar que los dos han disminuido, pero que disminuyan los linfocitos T es crítico. Hay personas que desarrollan la enfermedad muy rápido y mueren. Y no les llegamos a tomar exámenes de laboratorio, pero en algunos casos cuando les tomamos exámenes encontramos valores de linfocitos bajos. Esta podría ser entonces la causa por la cual la persona desarrolla muy rápidamente no solamente el COVID, sino sobre infecciones agregadas. Es probable, claro, porque son personas inmunodeprimidas. Si tu carga linfocitaria es baja, estás sufriendo una inmunodepresión. Y lógicamente se hace más vulnerable, ¿no? Tanto al virus que entra, incluso la carga viral, con menor carga viral, ese paciente va a hacer enfermedad más grave. Y lógicamente también es más vulnerable a otras infecciones concomitantes que pueda tener. Un poco de la experiencia, te comento, Elmer, que hemos tenido en el tramo de este año último que hemos tenido el COVID, es que ya casi definimos al COVID como una enfermedad puramente inmunológica. Vale decir que nosotros tenemos que trabajar muy sensiblemente con las personas y decirles que no disminuyen su sistema inmunológico, pero aquí van algunas cosas, ¿no? La alimentación asociada al sistema inmunológico y hasta incluso los estados de ánimo de la persona relacionados a su sistema inmunológico. ¿Realmente esto afecta? ¿Esto es así realmente? Sí, claro. Acabamos de estar hablando sobre vitamina D, por ejemplo. Vitamina D es calciferol, es un esteroide y eso controla la producción del sistema inmune. Entonces, los estados de estrés te van a inmunodeprimir y te van a hacer más vulnerable a la infección. Hay pacientes que hacen una enfermedad mucho más crítica y aparentemente es solo por su estado anímico, ¿no? El estrés condiciona el comportamiento del paciente. Una familia donde muere el abuelo y toda la familia tiene el COVID y obviamente esta sensación de que murió un familiar, esta pena, esta depresión que puede suceder en la familia, disminuye el estado inmunológico de muchas personas y en algunos podría incluso llevarlos a muerte de otros familiares como una cadena.
el decir de muerte estamos yendo al estado extremo, pero es posible porque está disminuyendo el estrés, está condicionando su sistema inmune, lo depleta y lógicamente puede tener finales críticos, ¿no? Es posible, es posible. Hablemos de la carga viral. ¿Qué se entiende por carga viral, doctor Elmer? Una persona podría contagiar a otra solo por tener una pequeña cantidad de virus. O sea, dicen que a partir del primer día de tener el COVID como contacto ya puede infectar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, depende de la carga viral justamente. La carga viral la podemos entender como la cantidad de partículas virales, y partícula viral los microbiólogos le llamamos a lo que comúnmente se le llama virus, tantos virus, nosotros le llamamos partículas virales. Depende de cuántas partículas virales entren en el paciente para que éste pueda captar suficientes cantidades de partículas virales, llevarlas a sus células y comenzar la infección. Ahora, como son los virus elementos tan pequeños, a veces no tenemos idea de lo que significa esa carga viral. Por ejemplo, la principal fuente de contaminación son las gotitas o las gotiúnculas que salen de la boca cuando uno incluso habla y salen hasta 2 metros aproximadamente. De ahí nace este modo preventivo de una distancia de 1,5 metros a 2 metros, porque es más o menos la distancia que alcanza las gotitas minúsculas, microscópicas de saliva. Ahora, estas gotitas microscópicas de saliva que no las podemos ver, una de ellas puede llevar una carga viral de hasta 40.000 partículas virales. 40.000 partículas virales, una sola de estas gotículas. Una sola partícula de gota que uno saca de su boca. Entonces, si yo recibo una carga viral de 100 o hasta 1.000 partículas virales, incluso estando con mi sistema inmunológico un poco bajo, probablemente no me infecte, porque la carga viral es muy baja. Pero si yo tengo una carga viral que recibo de 10 a la 5 a 10 a la 6 partículas virales, que es entre 100.000 a 1.000.000 de partículas virales, lógicamente así probablemente con un sistema inmunológico bueno, la carga viral es muy alta, o sea, la cantidad de virus que recibe mi organismo es muy alta y la cantidad de células que van a adherir a esos virus y llevarlos hacia adentro para infectarnos, probablemente me lleven a una infección, ¿no? A eso le llamamos carga viral, la cantidad de partículas virales que llegan a mi organismo y van a ser tomados por el organismo. Una persona, entonces para ir entendiendo, que está empezando su enfermedad con una tosecita o un dolor y malestar, ¿tiene menos carga viral que una persona que ya tiene un dolor de espalda y baja saturación? Depende porque yo puedo tener una baja saturación, por ejemplo, con dolor de espalda, pero estar en el día 18, 19 de infección. La viremia, o sea, la cantidad de virus que tengo, ya no es muy alta. Pero si nos encontramos dentro de los días en que el COVID todavía está... Sí, claro que sí. Sí, es cierto. Pero eso tampoco excluye a que un asintomático que no tenga mucha manifestación clínica no tenga carga viral alta. Podría tenerla. Para aclarar entonces, alguna vez alguien mencionó que el asintomático no contagia. Es una barbaridad. Es falso. Falso completamente. Un asintomático podría matar a una persona vulnerable, por ejemplo. Porque si él es una persona inmunológicamente muy competente, lógicamente su sintomatología va a estar disminuida, pero la cantidad de virus que puede tener es alta. Entonces puede estar emitiendo una carga viral alta. Así que si es un asintomático, lógicamente es un infectante potencial, ¿no? ¿Cuántos días permanece un virus dentro del cuerpo en una enfermedad del COVID? El virus en COVID tiene un proceso de infección de aproximadamente 20 a 22 días. O sea, después de 22 días un paciente con COVID ya no tiene virus. O ya se restableció, o antes de los 20 días el virus desgraciadamente lo mató. ¿Y por qué hablar de esta, bueno, cuarentena está mal dicho, pero por qué hablar de esta cuarentena de 14 días? ¿Por qué dicen que solo debe ser 14 días? Eso nace porque la primera fase del virus cuando llega
y comienza no a infectar todavía, sino a infestar nuestras células, le llamamos nosotros attachment, o sea, fijación del virus, es una primera fase donde nada tiene sentido. Entonces, hay unos 4 a 7 días que son totalmente asintomáticos para todos. Y aparecen los primeros síntomas entre el día 4 al día 7. Entonces, restémosle 4 a 7 días que es asintomático a los 21 o 22 días que dura, nos da 14 a 15 días. Por eso es que se los manda a cuarentena, apenas aparece el primer síntoma, 14 días, porque ya sé que hay 4 o 5 días antes que se contaminó el paciente. Solo para este nombre cuarentena, ¿de qué enfermedad viene? No, cuarentena viene no recuerdo, creo que es de peste o una de estas Que enfermedades. tenía que estar 40 días, 40 días. porque la permanencia del virus era ese tiempo, ¿no? Entonces, para asegurarme que el paciente ya no tiene esa enfermedad, yo debo mandarlo 40 días a encerrarlo. Bueno, en coronavirus no es pues 40 días. Usted sugiere entonces que la cuarentena debe ser aproximadamente de 3 semanas, 21 o 22 días. Con eso me aseguro completamente que ya no hay carga viral en el paciente. Así es. Bien, vamos a retomar en esta segunda parte de la entrevista. Nos encontramos en los estudios de Publivisión, aquí en el distrito de Chorrillos, en Lima, Perú, y estamos en una transmisión en vivo para Meden Salud y lógicamente en una entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Elmer Lezama Vigo, con quien vamos a continuar conversando. Estábamos conversando, Elmer, sobre la importancia de entender el virus y lógicamente estas variantes. Tú lo has aclarado muy bien, no es cepa, la definición es variante. En todo caso, para ti, ¿cuáles serían de las 600 variantes que has mencionado que debe haber en el mundo, las que nosotros tenemos que considerar? Porque lógicamente no vamos a ver a un virus que viene con una banderita, ¿no es cierto? Pero podemos ir reconociendo porque encontramos diferencias clínicas en la persona y en la familia. ¿Cuáles son para ti las más importantes? Bueno, las diferencias clínicas son lo que nosotros vemos de los cambios en la información que tiene el virus, ¿no? Y esos cambios son pues mutaciones en el RNA de este virus. Hay muchas mutaciones en proteínas que probablemente son cambios intrascendentes y de esas, por esos 600 variantes que hablamos, probablemente el 98% no nos interesen porque son cambios que no generan manifestaciones en cuanto a invasividad, efectividad o capacidad de desarrollar la enfermedad, ¿no? Pero hay 3 variantes que son las que nosotros estamos tomando atención ahora, que son la británica, que apareció primero, la sudafricana, que es la segunda, y la brasileña. De Manaus, que parece ser la problemática y que es la que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos británica y sobre todo la brasileña. Lima dice que tiene alrededor de entre 30 a 40% de los casos actuales son cepa brasileña, es la P1. Personalmente te menciono, en el caso de la cepa británica, he empezado a ver casos muy parecidos en febrero. No es tan infectante, no es más infectante que la primera. Yo veía que eran familias completas que se infectaban, sí, pero de una proporción muy parecida a la de la primera ola, solo que lo hacían en menos tiempo. Y te cuento que acabo de tener yo pacientes con enfermedad que pareciera tener variante brasileña. Y te digo esta división porque he visto una persona que viene, por ejemplo, de Pucallpa. Ellos me dicen que tienen mucho tránsito con Brasil. Pues creo que con Manaus hay una comunicación bastante más fluida incluso que con Lima. Y allá parece que la cantidad de personas infectadas es bastante alta. Y la característica que yo veo es que no solo hace la enfermedad más rápido, sino lo hace mucho más grave e infecta a menores de edad incluso. Sí, es probable que es preocupante. Mira, la mutación de P1, de la brasileña, se da en la proteína Spike. La única unión de la proteína Spike con el receptor ACE2 es un fenómeno físico, ¿no? Es un encuentro de dos moléculas y uno es complementaria a la otra. Son como llave cerradura.
probablemente había una cierta afinidad en la variante, en la cepa original, la de Wuhan, que la fijación de las dos moléculas tenía determinada afinidad. De repente el virus muta y sale la variante P1 y esa afinidad aumenta. Entonces, si antes se unía el virus, 100 partículas virales al receptor, 98 entraban y 2 se desprendían, porque la afinidad es un fenómeno mecánico, físico, de choque y coordinación. De repente esta P1 ha mejorado un poco esa afinidad y ahora de las 100 que atacan, no solo 98, entran las 100. Por eso es que comienzan a aparecer los casos más patológicos, más severos. Por eso es que aparecen la sintomatología más rápido. Claro, porque si antes entraban 98, ahora están entrando 100 y se reproducen más rápido adentro. Lógicamente, la cantidad de partículas virales que genera la célula es mayor, ¿no? Eso está explicando, porque, mire, es un problema molecular a fin de cuentas, ¿no? Me voy a salir un poquito de la parte científica, pero lo voy a hacer justamente para responder estas preguntas que siempre me las están haciendo de estos conspiranoicos. Diríamos en todo caso, o usted qué opina cuando dicen, bueno, han perfeccionado el virus, han perfeccionado la forma de matar gente. ¿Has escuchado un poco de esto? Sí, claro que sí, hay un montón, los new fakes relacionados al virus, ¿no? ¿Qué podrías opinar en respecto a eso? No, eso no es posible. Te diría, mira... O sea, que China ha producido un virus, que Estados Unidos varía la cepa, que todo esto tiene una razón de encerrarnos. Mira, como científico te podría decir, si yo quisiera preparar un virus o un organismo para hacer daño, no elegiría corona. Corona es un virus muy benigno. Hay un montón de otros virus o incluso bacterias que son mucho más problemáticas, ¿no? Entonces, si hubiera una mala intención en esto, se elegiría cualquier otra, pero no corona, ¿no? Pero entonces, ¿por qué mata tantas personas? Pero pues, Jean-Pierre, ¿cuántos muertos tenemos en el mundo? ¿2 millones? Y medio, 2,5 millones más o menos. ¿Y cuántos muertos tuvimos con peste negra en 1340? Se calcula de 40 millones aproximadamente. ¿Qué más? Es años, la gripe ¿no? española, 40 millones a 50 millones. Sí. 200 millones la peste negra. O sea, corona no es un virus muy complicado. Entonces, Se va a recordar en la historia, no como el virus más letal. Así es. Probablemente ahora estamos preocupados tremendamente, lógico, está causando un montón de muertes y duele que la muerte sea cercana a nosotros. Pero de acá a 100 años nos vamos a dar cuenta que han habido epidemias peores que esta, y probablemente hayan todavía epidemias peores. ¿Piensas entonces, ya volviendo a la parte científica, que este proceso de epidemia a nivel histórico mundial en la población humana es normal? ¿Ya se venía a llegar, ya tocaba, como dicen algunos? Yo creo que sí, porque las epidemias en la historia del mundo, si nos vamos a estudiar un poquito la medicina infecciosa, nos damos cuenta que son cíclicas. Entonces tenía que darse una de estas. Ahora la capacidad la capacidad para resolver estos problemas de salud depende de cuánto hayamos invertido en salud para poder enfrentar este tipo de epidemias. Esto se va a dar. Entonces, de acá, no sé, 15, 20 años va a haber otra epidemia como estas o peor. No vamos a esperar 100 años. No vamos a esperar 100 años. Ahora, depende de nosotros en salud podamos invertir y capacitarnos para poder enfrentar. Por más peligroso y dañino que sea el enemigo, si viene y yo estoy preparado, voy a poder defenderme con más propiedad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión entonces con respecto al manejo de los diferentes países con la salud pública? Entrando por este punto. Hay ciertos países, recuerdo Inglaterra al inicio era que no querían ellos hacer cuarentena. Estados Unidos un poco jugó a que ciertos estados sí, algunos no, probó a quienes dejen que el cuerpo, el ser humano, ¿no?, choque con el virus y a ver cómo va respondiendo. Hay algunos países que hemos visto, ¿no?, que no tienen problema mayor
porque al momento que todos su población llegaron a entrar en contacto, ya luego ellos manejaron el problema. ¿Cómo ves ese tema de la salud pública y el manejo distinto? O sea, ¿por qué se produce así? Mira, yo creo que como cualquier enfermedad infecciosa, la protección la va a alcanzar la comunidad cuando lo que, aunque el término no les gusta a mucha gente, alcancemos la inmunidad de rebaño. O sea, cuando haya un cierto porcentaje, un 70-75% de personas que hayan estado en contacto con las proteínas virales, o las proteínas de la infección del microorganismo, y estemos protegidos. Cómo nosotros veamos a ese microorganismo, esa es otra cosa, porque podríamos verlo enfermándonos o podríamos verlo vacunándonos. Entonces, la enfermedad y la vacunación son maneras de alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Okay? Ahora, si la población es educada y es obediente, entonces puede alcanzar su inmunidad de rebaño incluso sin vacuna, diciendo, bueno, no salga, tome las medidas de precaución, y si se le hace caso, lógico, así puede alcanzar hasta que llegue la vacuna, se vacunan, están en contacto con el patógeno y alcanza su inmunidad de rebaño. Pero si la población no es obediente y no hace caso a estas medidas de protección, ¿cómo va a alcanzar su inmunidad de rebaño? Va a alcanzar enfermándose en vez de vacunándose. Eso es lo que está sucediendo en nosotros. Enfermarse no es malo, lógicamente, Lógico. pero tendríamos que estar acompañados de un sistema de salud adecuado para responder a quienes se enferman. Así es. ¿No? Ese es el tema, y ciertos países asiáticos, sobre todo nórdicos en algunos casos, lo han manejado un poco mejor. Suecia, por ejemplo, dio libertad. Suecia no te prohíbe o no te obliga a usar mascarilla, no te prohíbe a salir, pero te dice, le recomiendo no salir, le recomiendo usar mascarilla, y tú vas a ver y la población usa mascarilla y no sale, porque es educación. Y sin embargo, al mismo tiempo, responde a su sistema de salud de primer nivel. Es que en realidad uno de los principales componentes del sistema de salud, si te das cuenta, es la educación de la población, La educación y la salud. Así es. La educación y la salud. Volvemos al punto, ¿no?, inicial con el cual nosotros nos hemos conocido a través de la educación y la salud. En realidad esto parte siempre por esto. Doctor Elmer, quiero entrar ahora a la parte última del programa, de esta entrevista, que es sobre el tema de vacunas. Me gustaría hablar de las vacunas. ¿Cuántos tipos de vacunas existen principalmente y cuáles son las formas en cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja una vacuna? Ok. Las vacunas, la vacuna es un mecanismo de hacer que nuestro sistema inmune, capacitado para reconocer a lo extraño, mediante la vacuna le damos el elemento extraño para que nuestro sistema inmune lo reconozca. Esa es una vacuna. O sea, en todas las vacunas siempre le voy a dar un poquito del virus. Así es, todas las vacunas tienen ese principio. Tengo que darle a mi sistema inmune algo del virus para que lo reconozca y mi sistema inmune comience a responder. La diferencia entre las vacunas es qué cosa le doy a mi sistema inmune. Y desde ese punto de vista, hay 4 tipos de vacunas. Yo puedo darle a mi sistema inmune todo el microorganismo, por ejemplo, en el caso de coronavirus, todo el virus, pero que no tenga capacidad de infectarme. O sea, virus inactivado, virus que no funcione. ¿Okay? El virus atenuado también. Virus atenuado, es el otro término. Entonces, ese es un mecanismo. Y le estoy dando todas las proteínas del virus a mi sistema inmune. El otro sistema es darle alguna proteína. Entonces, lo que se hace es en los laboratorios, se extrae alguna proteína o se busca el mecanismo de generar esa proteína. Podría ser recombinante, por ejemplo. Yo puedo sacar la proteína y producirla en bacterias, luego cosechar la proteína de bacterias, le llamo proteína recombinante, y esa proteína la inoculo en el paciente. De esa manera mi sistema inmune ve a la proteína. Tengo ventajas con eso porque no estoy dándole un microorganismo, no le estoy dando al paciente el organismo, solamente un pedazo. Pero la desventaja es en que solamente voy a tener protección mediante ese pedazo que le doy, y todas las otras mi sistema inmune no los conoce, no los ve. Pero es un segundo mecanismo, un segundo tipo de vacuna. Correcto. El tercer tipo de vacuna es vacunas DNA. Entramos a la parte de vacunas genéticas, ¿no? La vacuna DNA.
Las vacunas DNA es meter la información del microorganismo en el DNA de algún otro microorganismo que no sea patógeno para el humano. Se está haciendo en corona, se está usando adenovirus que no causa enfermedad en el humano, se saca entonces parte del genoma del virus, de coronavirus, se lo mete en el DNA de adenovirus y luego se inoculan adenovirus. Que no me va a causar enfermedad, sí, pero está llevando copia de la información de coronavirus. Entonces, cuando se produce esa proteína de coronavirus en mi organismo, mi sistema inmune lo va a ver y comienza a fabricar anticuerpos contra esa proteína. ¿Ok? Tercer mecanismo. Y el cuarto mecanismo es el más innovador y el más interesante desde el punto de vista de biología molecular y de inmunología ahora, es el que se está comenzando a usar por primera vez en humanos en coronavirus. Nunca antes se ha usado con ninguna otra enfermedad. Estás hablando que de es mRNA. el RNA mensajero. Así es, el RNA mensajero. Nunca antes se ha usado en humanos. En animales se ha usado. En humanos es la primera vez y por eso es que hay mucha gente que ha puesto el grito en el cielo diciendo que nos van a modificar la información genética, que nos están metiendo chips genéticos. Estos chips etcétera. serían el RNA mensajero. El RNA mensajero, que es absurdo, no es ningún chip, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo y cuál es la ventaja? Porque esta tiene una gran ventaja frente a las otras. Es que se extrae el RNA mensajero, que es una cadena de ácido nucleico donde está la información para alguna proteína de todos los organismos, acá del coronavirus, y ese RNA mensajero se lo inyecta en el paciente. Lógicamente no va a funcionar y por eso se tuvo como 10 años. Esto comienza en los años 90 recién, o sea, tenemos como 20 años de hacer esta tecnología. Han intentado probar vacunas Sí, con esto. y no funcionaba. No existía el coronavirus, existía. lógicamente. Y es porque, no, con otros se ha empleado con otros patógenos, pero no podía funcionar porque el organismo reconoce a ese RNA como extraño y lo mata, lo destroza al RNA. Entonces, la aproximación que se hizo esta vez con la desesperación del tiempo es comenzar a investigar por qué es que reconoce mi organismo al RNA como RNA y por eso lo destroza. Se basa en la uridina, reconoce la uridina. Uridina, que es una de las bases nitrogenadas del RNA mensajero. Entonces se les ocurrió a estos investigadores reemplazar la uridina por una molécula parecida, la pseudouridina, y de esa manera le engaño a mi célula. Entonces ahora sí entra y no lo reconoce como extraño, no lo mata, no lo rompe al genera mensajero. la respuesta inmune. Y adentro de mi célula comienza a fabricar la proteína que está codificada en este RNA mensajero, que es proteína de corona. Entonces está fabricando la proteína y mi sistema inmune la ve y comienza a fabricar anticuerpos contra esa proteína. Un hechizo científico. Perfecto, pero tiene una ventaja que es increíble, que hasta ahora no se aprecia todavía bien. Bueno, los inmunólogos hemos podido entenderlo perfectamente. Y es que nosotros tenemos dos tipos de respuesta T, de linfocitos T. Una que es cuando los linfocitos T presentan una proteína, para que lo vea todo mi sistema inmune, presenta una proteína de algo extraño que ha entrado. Y lo presenta en un sistema que se llama MHC de clase 2. ¿Ok? Eso es lo usual, lo que conocíamos. Pero tenemos otro sistema, por ejemplo, que se emplea para los tumores cancerígenos, para células malogradas, que es cuando mi sistema inmune presenta una proteína en MHC de clase 1. Ese tipo de se hace solo proteínas que mi propia célula las ha fabricado. O sea, no son proteínas que han venido de fuera, sino que yo las he fabricado. Eso es lo que está haciendo este virus mRNA. Porque al meterle mRNA, la propia célula fabrica la proteína de corona, pero mi célula cree que es una corona de ella misma. Entonces la pone en MHC clase 1 y está también desarrollando una respuesta citotóxica. Por eso es que Pfizer y Moderna, que fabrican ese tipo de vacunas, tienen un porcentaje de efectividad, una eficacia del 90 y tanto %. Lógico, porque estoy fabricando anticuerpos, estoy usando TH2 y estoy usando TH1. Es una vacuna ideal. Para ir un poco ubicando las personas, hemos hablado de los 4 tipos de vacuna que existen por los mecanismos de acción, ¿correcto? Así es. Pongámosle nombre. Estas primeras vacunas del primer mecanismo, que son virus
atenuados o son virus No, inactivos, ok, sí, ok. ¿no? Ya, los virus. Son, por ejemplo, las vacunas chinas. Sí, Sinopharm, Sinovac, ¿no es cierto? así Los que es. usa Chile. Sí, Y Sinovac va a llegar acá también. así Y el es. Sinopharm es el que actualmente. ¿Qué diferencia entre virus inactivo y virus atenuado? El virus inactivo es aquel virus en los cuales se le ha noqueado un gen. O sea, un gen está completamente destruido. Entonces, generalmente se escogen destruir los genes de autorreplicación del virus. Entonces, el virus ya no puede replicarse, porque su gen no existe, lo he destrozado antes. Y un virus atenuado se emplea indistintamente los dos términos, pero un virus atenuado científicamente significa que he malogrado algunos genes, no precisamente knockout, o sea, no los he destruido, pero ya no son funcionales. Los he noqueado un rato. Así es, no son funcionales, entonces casi el resultado es el mismo, ¿no? O sea, en términos prácticos, decir atenuado o inactivado es casi lo mismo. Y estas últimas vacunas basadas en el RNA, los famosos chips, son de los americanos, Sí, ¿no? Pfizer, y moderno. Moderna y creo que Novavax también, Sí, también. ¿no? Novavax también, americana, la vacuna está pronta a llegar. Entonces, estos están entrando, La alemana también. la vacuna alemana, También, ¿no? sí, La el vacuna mensajero. CureVac, Sí, ¿no? La CureVac también tendría ARN mensajero dentro de su mecanismo de acción. Y lógicamente lo que mencionas es importante porque están demostrando por qué realmente es la eficacia que están demostrando estas vacunas americanas, Pfizer y Moderna. Incluso ya se han probado en menores de edad la vacuna así de es. Pfizer y se han visto que en poblaciones infantiles, ¿no? A partir de cierta edad, no solamente es 90 y tantos por ciento, sino se ha demostrado que es 100% de eficacia, no solamente para morir, sino de enfermarse. O sea, no transmitirían la enfermedad y ni siquiera se contagiaría a la persona. Así es. ¿Cuál Sí, sería la diferencia básicamente entre, poniendo ya como ejemplos, en Perú, la Pfizer y la Sinopharm? eh, Específicamente esas dos que están aquí en Perú. bueno, te diría, si yo tendría que escoger, escogería Pfizer. ¿Y por qué? Por la eficiencia. Porque te digo, me estaría a mí activando el sistema B, anticuerpos, el sistema T, 4 y T8, o sea, los dos sistemas T. Los dos, entonces, todo mi sistema inmune lo está activando. Por eso es mucho más efectiva. Pero tiene tres cosas en contra estas vacunas, ¿no? Pfizer. Las vacunas mRNA, cualquiera, Pfizer, Ujú. Moderna o las otras. La primera es el almacenamiento. El RNA es una molécula muy lábil. Nosotros cuando trabajamos con RNA en el laboratorio, los cuidados que tenemos que tener son extremados, porque con cualquier cosa se malogra. Por eso es que necesitamos menos 70 grados, y en el caso de que se modifique un poco, se lo haga más resistente, se usan menos 20 grados, ¿no? Entonces, esa es una La de desventaja. Moderna, ¿no? Claro. Pero esa es una desventaja en países como los nuestros, e incluso para los países desarrollados, tener una cadena de frío de menos 70 es caro y es complicado, ¿no? La segunda desventaja de estas vacunas es que no sabemos por cuánto tiempo me van a proteger. Lógico, la primera vez que se están usando RNA mensajeros como vacunas en humanos. Por Los lo menos humanos ya se sabemos. dice que dura 6 meses, porque ya se ha comprobado esa parte. Así es. Luego hay que seguir esperando para ver cuánto Así tiempo. es. Lamentable, pero eso sigue siendo una desventaja porque te vacunas y de repente tienes que ver al año, no sabes si estás protegido o no y necesitas otra vez vacunarte. No, no lo sabemos, no lo Bueno, sabemos. ya nos vacunamos anualmente por influenza, por Claro, ejemplo. sí, sin ser mRNA, claro. Pero esa es la segunda desventaja. Y la tercera desventaja es que siendo una vacuna nueva, no conocemos nada de los efectos secundarios. O sea, yo sé un RNA mensajero, me lo pone, mi célula lo produce, está produciendo una proteína extraña, pero como si fuera mía, mi sistema inmune está respondiendo, perfecto. Pero ese RNA mensajero no es mío a fin de cuentas. ¿Qué cosa podrá hacer después? ¿Yo podré vivir con esa proteína extraña que se hizo así, que es una proteína de virus? Solo el tiempo nos lo dirá. No Entonces podemos. hay una probabilidad de que puede existir esta llamada modificación genética en algún aspecto. No es modificación genética porque mi genoma no está cambiado. No lo va a cambiar. Mi información que yo tengo como humano no cambia nada. Pero al ser una molécula tan pequeña de RNA, podría desarrollar algo distinto que nosotros por ahora no lo sabemos. Todavía no, con seguridad ahorita no va a ser algo distinto a largo tiempo, porque como te digo, es tan lábil el RNA mensajero
que incluso cuando nos meten la vacuna, tienen que ir cargadas, encapsuladas en una capa de lípido. Son nanopartículas de lípidos, porque si no se malogran. Y adentro esas nanopartículas de lípidos van rompiendo los lípidos y van liberando el RNA mensajero, que apenas sale y produce la proteína, se destroza, se destruye, porque es muy lábil el RNA mensajero, tiene un tiempo de vida muy corto. Sí, pero esas primeras proteínas que produjo, que sirvieron para protegerme, ¿no generarán alguna otra respuesta en mi organismo? No lo sé. Sé que esa proteína de acá a un año yo no la voy a tener, ya esa proteína de coronavirus. Solo voy a tener los anticuerpos de memoria contra esa proteína. La proteína ya no va a haber. Pero, ¿qué otra cosa puede cambiar en mi organismo? No lo sé. Tengo la seguridad que mi información genética no se va a cambiar, así que no me están metiendo ningún chip genético ni nada No de vas a eso. hablar en chino, no va a No, salir nada nuevo en nada ti, no te extraño vas de a eso. transformar en nada distinto. Así es, pero siempre queda la incógnita de, bueno, tendremos que experimentar pues y ver de acá a 20 años que, ok, las vacunas mRNA son... Una nueva entrevista en 20 años. A ver si llegamos, creo que Elmer, sí, ¿no? una consulta. ¿Por qué muere gente que se está vacunando y en el momento de la vacunación tenía el virus? O sea, ya estaba infectada por COVID, pero no lo sabía, estaba asintomático. Claro, porque ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, no tenía desarrollo de enfermedad, tenía el virus y estaba asintomático. Y luego me vacuno, en este caso la Sinopharm, ingresa el virus inactivo. ¿Qué sucede? acordémonos, Jean-Pierre, que la vacuna es un mecanismo preventivo. O sea, la vacuna tiene que aplicarse, al menos la vacuna de este tipo, ¿no? Salvo que hablemos, por ejemplo, de sueros, inmunosueros contra venenos, ese es otro tipo de vacuna. Pero la vacuna activa de este tipo es preventiva, o sea, tengo que tenerla en mi organismo antes que llegue la gente. Pero si yo ya tengo la gente infectada, lo que hago es generar antígenos para tener más anticuerpos, pero el virus ya está dentro de mis células. O sea, el virus va a seguir su trámite regular. O es lo ¿Lo mismo. activa? O sea, ¿activa algo del cuerpo cuando ingresa el virus? Porque es muy repetitivo esto que vemos que una persona no tenía la enfermedad desarrollada porque su sistema inmune lo protegía, pero luego me vacuné y de pronto se dispararon mis citoquinas, se dispararon y empiezo a enfermarme. Claro, es probable, ¿no? La vacuna va a generar también una salida de citoquinas, porque es parte de la respuesta inmune. Y si ya yo tengo el virus que me ha hecho una escalada de citoquinas y ahora le pongo la vacuna y le mando un segundo piso de citoquinas, si mi organismo no resiste, estoy frente a una tormenta de citoquinas. Y ahí viene el problema de... ¿Cómo hacer clínico. entonces? Las personas dicen tengo que estar sano completamente, pero en tiempos de pandemia no se puede hablar de sano porque puedo estar asintomático. Así es, sí, es una pregunta bien difícil. Alguien dice, tendría que yo sacarme una prueba de PCR molecular antes de vacunarme. ¿Sería posible esta salida? Sí, es una gran ayuda, porque si el PCR, el problema de PCR... La prueba molecular, sí, la PCR. El PCR con Nasofaringeo, hisopado. hisopado. Es una prueba muy eficiente y eso me puede decir si tengo virus para ver si me conviene vacunarme o no, o esperarme que pase el ciclo del virus y vacunarme. ¿Sabes cuál es el problema de PCR acá en nuestro país? Es que PCR no es una prueba tan fácil de hacer en laboratorio. Entonces, el PCR necesita de infraestructura, el termociclador y etcétera, y necesita personal capacitado en manejar eso. ¿Y cuántos tenemos en el país que puedan manejar PCR eficientemente? Son pocos. Veo que están mandando PCRs a provincias. Pero ya parece que esto es muy comercial, Elmer. En provincias se hacen muchos, aquí en Lima también se hace bastante. PCR en laboratorios no tan comerciales. Ya, pero ¿cuántos falsos negativos me está dando ese PCR? Por falta de aptitud del manipulador de PCR. Probablemente muchos. Entonces me dicen, usted tiene PCR negativo. Ok, me vacuno. Resulta que el PCR negativo estaba mal hecho. ¿Podría ser un falso positivo también? Sí. PCR. Bien difícil. Más difícil. No, es casi imposible porque necesitaría yo que haya una porción
del genoma que haya estado contaminando la muestra, y eso es bien difícil. O sea, si me hago una prueba molecular en cualquiera de estos lugares, no hablo de la antigénica, hablo de la PCR y por hisopado nasofaringeo PCR molecular. Si sale positivo, es COVID. Así es COVID. Si te sale negativo, probablemente no, porque puede haber un falso negativo. ¿A partir de qué día sale positivo el PCR? El PCR, con seguridad. Con seguridad yo calculo que debe salir positivo a partir del cuarto o quinto día. Quinto día más seguro. Sí. Pero eso mucho depende de la carga viral. Porque si el paciente tiene una carga viral descomunal, el primer día de infección, el PCR le va a salir positivo. Si tú recibes 1 millón de partículas virales, a las 3 horas tu PCR va a salir positivo. Pero si tu carga viral es baja, lógicamente el PCR sale negativo y comenzará a positivamente en la medida que tu organismo comience a multiplicar partículas virales, y eso puede demorar 2, 3, 4 días. ¿Y hasta qué día? Porque hay personas que han desarrollado enfermedades lentas, se hacen recién el PCR a la segunda semana y les sale negativo. Esas personas ya pasaron el virus. Yo sospecharía más que es un falso negativo. Un falso negativo más que haya pasado el COVID. Yo sospecharía más de eso. Bien, continuamos hablando de las vacunas en todo caso y la relación que tiene junto con el sistema inmunológico de las personas, ¿no? Hablemos de la Sinopharm. Algo positivo, se habla tanto, obviamente obviando este tema del problema que hubo a nivel político. ¿Cuáles son las ventajas que tendría en todo caso la Sinopharm en la vacunación y en la aplicación que se ha hecho, por ejemplo, el personal sanitario? Te están poniendo antígeno, o sea, te está protegiendo. Así digan que es mala vacuna o lo que sea, te está protegiendo. Entonces, esa es una gran comunidad. Sí, se pueden comparar con otras, si queremos compararlas con otras, bueno, habrán otras que sean más eficientes, pero Sinopharm te están dando toda la carga viral y lógicamente tu organismo está potenciando su sistema inmune. Y hay una seguridad del tipo, del mecanismo que existe porque es un virus inactivo, claro. ¿no? Ya se conoce que no sería, o sea, no habría problemas a futuro. No, claro, no desarrollas enfermedad y tienes una carga proteica viral enorme, entonces estás generando anticuerpos contra un montón de proteínas diferentes. Y yo más bien sospecharía que hay más probabilidad de tener una mejor memoria inmunológica con esas vacunas de virus inactivo que con las que usan una sola proteína. Porque tienes linfocitos de memoria que generas con esos contra una gama de proteínas enorme. Ahora, el problema es que no sé si todas esas proteínas las ve el sistema inmune cuando entra el virus, o sea, si son anticuerpos protectivos al final. No lo podemos saber, pero de todas maneras, tener un tipo de anticuerpo a tener 1000 tipos de anticuerpos diferentes contra el virus, lógicamente la probabilidad de tener memoria esa de 1000 proteínas es alta. Entonces, yo he mencionado en varias oportunidades que la vacuna rusa es una vacuna ideal para la población peruana por las características, precio, la forma de conservación de entre 2 a 8 grados y obviamente el tiempo en que dura una vacuna y que lo pueda usar, ¿no? La fecha de vencimiento, lo que le llaman. La vacuna rusa. La vacuna rusa parece que está dando buenos resultados. Es una vacuna donde están poniendo determinadas proteínas del virus. La novedad en la vacuna rusa, está la Sputnik 5, es que la primera dosis de un epíteto no es el mismo misma tipo dosis de proteína. La primera es la la segunda dosis es este tipo de anticuerpos. En la segunda dosis se está dando
más proteína que la misma Pfizer. Por eso, porque no puedes, porque la primera dosis sea igual a la segunda dosis, de tal manera que el nivel de anticuerpos va a salir en la primera dosis, cuando te están dando una primera dosis. Más alargada en tiempo y probablemente mucho Probar conocido. es proteína recombinante, es proteína extraída y fabricada en laboratorio y esas Más segura. Sí, es segura y te están dando dos familias de anticuerpos diferentes que de repente aumenta incluso la probabilidad de que tenga más durabilidad, ¿no? Porque te puede generar más memoria. Elmer, ¿por qué no está funcionando o cuál es tu opinión respecto a lo que está sucediendo en Chile? Ellos se están vacunando con la Sinovac, con Pfizer, me parece que con AstraZeneca también. O sea, están probando varias vacunas y tienen un gran porcentaje de su población y sin embargo han entrado en cuarentena. Me parece que en Estados Unidos, por el gran porcentaje que tienen también, están teniendo brotes altos y están haciendo cuarentenas realizadas. Sí. Veo que Francia, Italia están comenzando cuarentenas ahora también, Brasil comienza también cuarentena. Y son, Países que se están vacunando. son poblaciones donde están con porcentajes altos de población ya vacunada. Chile está con más de 30% de población vacunada. Pero en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, Chile, yo creo que es que la vacunación debe estar acompañada a las reglas de protección y no están siguiendo reglas de protección. O sea, me vacuno y me saco la mascarilla, eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo en Chile. Creen que la vacunación es estar exento de la enfermedad. No, la vacuna puede disminuir la capacidad de que tenga la enfermedad, pero sobre todo disminuye la capacidad de ir a hospital cuando me llegue el virus, de generar sintomatología severa cuando me llegue el virus. ¿Cuándo acabará entonces esta cuarentena, esta forma de vida que tenemos por ahora? ¿Cuando estemos vacunados o cuando lleguemos a alcanzar la inmunidad de rebaño? Cualquiera de las dos que llegue primero. Así es. Desde el punto de vista, bueno, pero son consecuencias una de la otra, ¿no? Porque si yo vacuno, si tengo en mi población el 50% de la población que ya se infectó y el 40% de población vacunada, entonces yo tengo un 90% de población que ya vio el virus. A eso le llamo inmunidad de rebaño, porque ya lo vio. Entonces la vacunación va en paralelo con la inmunidad de rebaño. ¿Cuándo acabarán estos problemas? Cuando alcance ese nivel de inmunidad. A nivel mundial. Así es. Porque estaremos vacunados todos, pero llega otra cepa nueva y nos malogra todo. Una variante nueva y nos malogra todo. Una variante nueva. Felizmente, como te digo, la variante es una mutación en poquitos nucleótidos de la proteína. Son pocos nucleótidos del ácido nucleico y eso significa pocos aminoácidos en la proteína que cambian. Un pronóstico de tiempo cuando tú veas que esto acabe según la experiencia de epidemias a nivel mundial. Yo creo que tenemos para un año, año y medio más de estar cuidándonos así muy, muy seguro. Fines del 2022. O 2023 todavía recién, para volver a una normalidad. A fines del 2022 debemos estar pensando en esa pandemia que tuvimos el año pasado. Muy bien, muy bien. Bueno, eso ha sido parte de la entrevista. Quedan muchas preguntas. Seguramente muchas personas que nos ven tendrán aquí la probabilidad de poder preguntarnos. Permíteme luego enviarte las preguntas y poder darle la facilidad de responderle, pero yo te agradezco enormemente, Elmer. Hemos tenido más de 1 hora y cuarto de entrevista. Ha sido una entrevista muy nutritiva, una entrevista muy interesante. Hemos hablado de cosas muy ricas en el tema inmunológico. Una última opinión tuya con respecto a qué tiene que hacer una persona en su casa para mantener un sistema inmunológico adecuado, no solo contra el coronavirus, sino contra cualquier otra enfermedad. Bueno, hay varios ayudantes para el sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, la vitamina D. Porque la D3. La D3 es importantísima. La vitamina C. La vitamina C es un potenciador del sistema inmune. Esencialmente eso. Después una buena alimentación te va asegurando un buen suministro de proteínas para tu sistema inmune. Proteínas, tú has dicho una palabra clara. O sea, la población peruana está acostumbrada a comer carbohidratos, papa, pan, arroz, yuca.
Desgraciadamente, así es. Más proteína, Más más proteína. leche, queso, huevo, menestras, ¿correcto? Y, Quinoa. y mira que estás dando en una idea clave, porque si decimos más proteína y menos carbohidrato, no solo resolvemos el problema inmunológico o ayudándole al problema inmunológico, otro gran problema, el sobrepeso en nuestra población, Que es se lleva los por COVID, ¿no? carbohidratos, y se lleva por COVID, los carbohidratos, ¿no? Los COVID afectan y mueren más Así es, por obesidad, así es. ¿no? Sí, el obeso en realidad tiene ya la mitad del camino a la muerte hecha porque está inflamado esta persona. Jean-Pierre, y el diabético, son comorbilidades clarísimas en COVID, ¿no? Una buena alimentación, más proteínas, ¿correcto? Más Menos proteína, carbohidratos, así es. vitamina C como suplemento, vitamina D3 como suplemento. Así es. Señores, lo tenemos en casa, vamos a convivir todavía 1 año y medio más, por lo menos con esto. Llevamos recién 1 año, tenemos todavía más del doble de lo que hemos vivido hasta ahora. Como futuro tendremos una tercera ola, tendremos una cuarta ola seguramente. De repente. Elmer, un saludo por favor a las personas que te ven, muchas de ellos son ex compañeros de trabajo, ex alumnos tuyos, ex amigos con los que hemos compartido mucho y seguramente muchas personas que no te conocían ahora ya van a pedir seguramente que tengamos esta entrevista nuevamente, con el cual seguramente tendré el honor de volver a tenerte. Por favor, un saludo para ellos. Muchas gracias, Jean-Pierre. Y vaya mi saludo y mi reconocimiento por la paciencia de habernos escuchado durante hora y cuarto. Realmente para mí no es una molestia, es todo un gusto y tú lo sabes cuántas veces hemos conversado estos temas. Hablar de estos temas es un placer para alguien que conoce un poquito de estas cosas. Así que mi saludo para ustedes, mis mejores parabienes. Por favor, seguir cuidándose porque esto tiene para rato todavía y seguir preocupándose por temas tan sencillos como los que acabamos de ver, la buena alimentación, la protección que debemos tener. Muchas gracias, Jean-Pierre, y siempre a disposición tuya para cuando quieras. Un mensaje y un saludo para nuestros amigos que nos juntábamos para conversar con cosas como estas allá en Chiclayo, la famosa comunidad de La Parra que teníamos. Un abrazo para ustedes. Y bueno, gracias Elmer, hasta la próxima. Ya nos estamos viendo, muchas gracias por su atención. Y bueno, un aplauso por favor para Elmer Lezama que nos ha acompañado. Gracias, muchas gracias. Muy bien, A ti. ya nos estamos viendo, hasta la próxima. Esto ha sido Me Den Salud, aquí desde los estudios de Publivisión. Buenas tardes, Lima.